Muy bien, 11 ya con 37 la hora en nuestro país, ojalá que lo pronuncie bien. Está ya con nosotros Latko Pérez Luna, representante de la editorial Book. Es una importante empresa ligada al mundo de los cómics. ¿Qué tal, Latko? Bienvenido a Radio Libertad. ¿Lo dije bien tu nombre? Sí, más o menos. Suficientemente bien. Muchas gracias por la invitación. Más o menos. Es un gusto estar aquí. No, el gusto es de nosotros. ¿Qué mito se puede romper acerca de los cómics, mi estimado? Bueno, con lo que frecuentemente nos topamos es que los cómics son nocivos para los niños. Y ahí la primera respuesta es, pero eso no es cierto. Para empezar, definamos que el cómic es un tipo de arte. Así como existe el cine, existe la literatura, existe la pintura, existen también los cómics, que son un medio para contar historias. Entonces, hay cómics que son para todas las edades. Ya. ¿Podríamos separarlo de repente en tipos o clases de cómics? Por supuesto, de la misma manera en que no se puede decir que la literatura sea nociva, claro, pero también podemos decir que hay libros que no son apropiados para ciertas edades. Correcto. Lo mismo se puede decir sobre los cómics. Hay cómics que apuntan a un público adulto. Hay cómics que hablan de política, hay cómics que hablan sobre historia. ¿Sexo? También. Porque igual como cualquier pintor puede pintar un cuadro, claro, que yo claro, como padre podría, de acuerdo, no querer en el nido de mi hijo, tengo que admitir que ese mismo cuadro de una galería de arte, a la que entra el público, a la que está dirigida, no tiene nada de malo. O sea, se ha generalizado, ¿no? De acuerdo. Se ha generalizado el cómic como si fuera una sola cosa. Y algo nocivo para los niños cuando es y resulta todo lo contrario. Exacto. Mira, tenemos cómics que van para niños pequeños que recién están aprendiendo a leer. El año pasado presentamos, justo el 8 de octubre, un cómic peruano que se llama Grumete Grau. Y que es... Grumete Grau. Grumete Grau. Justamente una historia fantástica. Ya van 2 números publicados sobre lo que pudo haber sido la vida de Miguelito Grau. Pequeño infante que se embarca en el Tescua y tiene aventuras por los mares. Ahora, en esa época... No es como ahora que tenemos Twitter, Facebook, Foursquare para decir, en este momento estoy en Radio Libertad hablando. Hay cosas o días o meses enteros de su vida en los que no hay detalles. Entonces es un perfecto momento para ponerlo por ahí. Por ejemplo, como... en ese caso, disculpa, Grumete Grau, pues claro, no tiene nada de nocivo, ¿no? Al contrario, es una historia contada para niños que los adultos puedan disfrutar contarles a ellos. Y ahora, esto va a servir de mucho en los niños porque es algo de lo cual se habla bastante acerca de la educación, que falta leer en los niños, ¿no? Claro. Y esta es una manera de repente como para que los niños o los adolescentes también le vayan agarrando cariño a la lectura, ¿no? Es un inicio para... Por supuesto que sí. El cómic se caracteriza, o la definición de cómic es una narración en viñetas, es arte secuencial. Es una combinación de texto e ilustración. Personajes que conversan entre sí. Y ocurren saltos entre un tipo los y otro. Los textos son cortos. Claro, son diálogos más que nada. Es una combinación de figuras, dibujos, como lo dices. Exacto. Con ahí algunos textos cortos que... Y que son bonitos porque hasta son cortos y todo, pero que te introducen pues en la historia como que si lo estuvieras viendo y en vivo y en directo. Hace 2 días acabamos de lanzar acá en Lima Frankenstein Bajo Tierra número 1. Es un cómic escrito por Mike Mignola, que es el mismo autor de Hellboy. No sé si llegaste a ver las películas. Y en este cómic tiene 2 cosas geniales. Uno, es la primera vez que en Perú se lanza un cómic en formato grapa, es decir, 24 páginas, disponible en kioscos el mismo día que salió a la venta en Estados Unidos. Y hay 2 versiones de Star Wars, ¿no? También 2 versiones de Star Wars. Pero en este caso en particular, Frankenstein es el personaje de la criatura Frankenstein, de la obra atemporal de Mary Shelley. Es un clásico. Es un clásico de la literatura. Y lo que ha tomado aquí el autor del cómic es ese personaje clásico en una nueva historia. Claro. Entonces, sí va a ocurrir. Digamos que tiene otro guión. Claro. Inspirado en Frankenstein, pero con una... Lo que pasa es que, por ejemplo, la historia de Frankenstein cuenta una parte de la historia total. No hay un fin definitivo para la criatura. Si has leído la novela, sabes que se marcha hacia los hielos, pero no sabemos qué pasó después. Y entonces el cómic le permite al autor contar una historia futura sobre la criatura de Frankenstein
Y va a ocurrir probablemente que más de un joven diga, oye, qué bacán esta historia, me gustaría saber de cómo ve el libro. ¿Cuál fue la novela original? Y van a poder encontrar una historia más completa sobre la criatura si leen los dos, el cómic y el libro. Otro ejemplo de lo que llamamos ahora transmedia. Quiere decir que son títulos que existen en películas, en juegos, en cómics, es Star Wars. Hoy ya está en Lima Peter Mayhew, el actor que interpretó a Chewbacca en la trilogía original y está actuando ahora como Chewbacca. Hemos publicado justamente para celebrar su llegada un cómic de Star Wars que habla sobre la vida de Chewbacca. Es cierto, él está viniendo muy pronto. Ya llegó hace ¿Ya 8 desde hace 8 horas está en Lima. Ah, mire. Entonces, qué interesante. está el cómic de Chewbacca disponible en librerías y va a estar él aquí en Salaberry, acá en el Popcorn Festival, en el Lawn Tennis. Ya. Entonces va a estar ahí, va a estar en escenario hablando. Hay la opción de que la gente se tome fotos con él. Quien también ha venido es otro dibujante. Entonces viene el otro tema. Un cómic incluye un equipo creativo. Tienes escritores, tienes coloristas, tienes dibujantes, tienes guionistas también, ¿no? Tienes guionistas, tienes personas que se encargan simplemente del trazo, agregar los efectos especiales. ¿Y por qué se ha llegado a esto, por decir de los cómics, a denigrar un poco? Quizá porque no hubo durante muchísimo tiempo en el Perú un incentivo a la creación del cómic nacional. O sea, eso pasa en el Perú. Sí. Nada más. No te voy a decir que no exista en otros lugares, pero en el Perú no ha habido durante muchísimo tiempo un incentivo a la creación de cómics peruanos. Entonces, por lo mismo que siempre era algo que venía de afuera. ¿En qué sentido un incentivo? Por ejemplo, algo que ocurre es que existen dibujantes y existen guionistas de cómics en Perú, pero cuando publican una obra, de arranque pagan IGB. Si quieren hacerlo de manera formal, es una barrera al ingreso, porque imagínate si ya de por sí tienes la dificultad de que tienes que publicar, tienes que distribuir, y no es considerado un producto cultural, ya de arranque el artista se va a sentir... A mí no sabía que no es considerado así el cómic. El cómic, lamentablemente, en Perú no es considerado un producto cultural, por lo tanto sí está afecto a IGB. ¿Y a qué crees que se debe ese prejuicio de no considerarlo dentro de lo...? Falta de educación, creo yo, por parte de los que dictaron esa norma. Ignorancia, yo diría. Faltó que leyeran cómics, probablemente. como comenzábamos... De repente nunca he leído ni siquiera un cómic yo me acuerdo de cuando haber leído de pequeño, La Pequeña Lulú... en fin, también Superman. Mira, tenés La Pequeña Lulú, tienes Superman, y si hablamos de esa la época clásica del cómics, tenés Tarzán de Edgar Rice Burroughs, Condorito, Conan. Condorito, claro, Condorito. Condorito es comedia, por ejemplo, es otro género. Claro. Pero tenías también Tarzán de los monos, tenías a Conan el bárbaro. Claro. Conan, por supuesto. el bárbaro, claro. Nippur de Lagash, tienes tanto. El bárbaro. Compara, por otro lado, la industria argentina del cómic, que nos lleva probablemente unos 60 años de adelanto. Claro. Que han tenido El Eternauta, que han tenido tantos personajes. Pero aquí en nuestro país sí hay vamos a decirlo así, consumo. Definitivamente hay consumo. Nosotros podemos, de hecho, celebramos hace poco tiempo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Editora Book, el lanzamiento del tercer tiraje de Walking Dead número 1. Walking Dead es otro cómic que también dio ese salto del cómic a la pantalla. Ahora va a tener una segunda serie. Nosotros los vamos publicando desde marzo del 2012 y del número 1 se vendió 17,000 copias. ¿17,000 copias? 17,000 copias. Bastante, ¿eh? Sí, entonces cuando se reimprimió hicimos un sorteo entre nuestros seguidores de un cómic autografiado por el autor. Porque fue, vaya, mira el tipo de interés que hay. Se está publicando en Perú en este momento más cómics que nunca antes. Entonces, es genial que eso quiere decir, ¿por qué? Porque hay un mercado que ha crecido, ¿no? Hay un mercado que ha crecido, nos da mucho gusto haber podido crecer con él, acompañar a estos lectores nuevos lectores en esta aventura. Entonces, hay actividades planeadas para incentivar el consumo del cómic. Este primer sábado y domingo de mayo, 2 y 3 de mayo, vamos a celebrar el Día del Cómic gratis. Y estamos trabajando 2 y 3 de mayo. ¿Y qué va a haber por Estamos trabajando con las tiendas de cómics de Lima, las principales tiendas de cómics y las librerías, para que ese día los que vayan a esas tiendas a visitar reciban un cómic gratis de Star Wars o de Walking Dead. O sea, con solo acercarse. Hay números especiales que se están editando, que es el especial de Michonne, que es un personaje muy conocido dentro de Walking Dead, y de Star Wars
El asesinato de Lord Vader, que es una historia, son cortas, de 8 páginas, que justamente la idea es que el padre reciba eso y diga, bueno, Walking Dead acá dice, recomendado para público adulto. Ok, mi hijo tiene 12 años, no le quiero dar Walking Dead, Star Wars. El padre mismo pueda recibir el cómic, ver, oye, esto, la ilustración es clara, el lenguaje es positivo, no hay algo impropio. Toma, mi hijo tiene 6 años, ya está leyendo. Bueno, tal vez Star Wars todavía no es para su edad. Tengo Grumete Grau, nuestro tercer cómic, nuestro cómic peruano que vamos a regalar. Que el padre lo pueda ver que el mensaje es positivo, que el arte es apropiado, y le puede decir al niño, bueno, si tienes algunas palabras con las que tienes dificultades, yo lo leo contigo. Entonces, si leer el cómic se vuelve a esa edad una experiencia de familia, cuánto mejor para ese niño y para ese padre. Te integra también, ¿no? Claro. Como que nos une, porque ahora como que se está más distanciado de los hijos. Y los cómics tienen esa capacidad. Digo, hay algunos, por decir, libros que están saliendo ahora con unos diarios sobre leyendas que son bastante terroríficas, pero para edades de 9, 10, 11 años, dicen ahí, ¿no? Pero imagínate, o sea, a un cómic... De nuevo, siempre debe haber, si hasta hablando de menores de edad, siempre debe haber el filtro paterno. A fin de cuentas es el papá el que puede decir, ¿sabes qué? No, te apago el televisor, o ese libro no es para tu edad, lo vas a poder leer cuando tengas la edad adecuada. Porque ese es el rol de los padres. Justamente, si el niño está comprando un cómic, ese dinero lo dio el papá. Entonces, es el papá el que puede decir, bueno, hijo, no digo que sea malo, simplemente acá mueren personas, o aquí hay escenas bastante de acción, tú tienes 7 años, mejor esto todavía no. Pero mira, hay esta otra opción. Así como cuando nosotros éramos pequeños teníamos desde la pequeña Lulú, Mafalda. Mira, Mafalda es un excelente ejemplo. Un niño lee Mafalda y se centra en los chistes de que no quiere tomar la sopa, que los cowboys y los indios, y lo lee un adulto. Y esa es una bonita forma para incentivar la lectura en los pequeños. Por supuesto, ¿no? Pero también... Porque tampoco no le vas a dar de arranque a un niño un libro que pueda ver puras letras y se va a aburrir, ¿no? Y justamente por eso cómics como Frankenstein son un buen inicio. Es una historia con contenido de literatura, en el que se habla de historia, se habla... En el caso de Hellboy, se habla de mitología, se habla de historia, hay ejemplos hasta de poesía dentro del cómic, porque el medio lo permite. A veces tú ves una persona pensando, y yo como autor digo, ¿cómo doy a entender su estado mental? Bueno, este poema de Joyce es exactamente lo que está pensando esta persona en esta situación, y lo incluye. Entonces el lector dice, si nunca ha oído hablar de este poeta, oye, qué genial cómo lo ha redactado, quiero leer más. Y tenemos ahora el internet que te da todos estos recursos, y puede resultar que uno descubra su pasión por la poesía clásica. Exacto, muy bien, Zlatko. Excelente, muchísimas gracias. Luna, agradecerte por tu presencia y un poco abrir y dar más luces sobre lo que se dice de los cómics que no son en realidad. Exacto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, esta invitación. Nosotros estamos mañana y pasado, sábado y domingo, en el Popcorn Festival aquí en la avenida Salaberry, en el Lawn Tennis. Cuadra la 10, 11, 12, por ahí será más o menos. Justo en el Lawn Tennis, donde está. Tenemos por primera vez en el Perú un actor como Peter Mayhew. Tenemos un dibujante espectacular que es Omar Francia, que va a firmar sus cómics, que van a estar disponibles a la venta ahí mismo. ¿De qué hora a qué hora? Es mañana a partir de las 10 de la mañana. ¿Solo mañana? Sábado y domingo. Sábado y domingo. A partir de las 10 de la mañana. Sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana en el Lawn Tennis. Así es. Correcto, muy amable, muchísimas muchas gracias a ti. Gracias. Estuvo con nosotros Zlatko Pérez Luna, representante de la editorial Book.